during dinner. Y gracias a los que me ayudaron en la cena. All right, we are going to look at the book of Job. Muy bien, ahora vamos a estar viendo el libro de Job. Now, the book of Job is an odd book. Ahora, el libro de Job es un libro extraño. It seems to stand alone in the canon of Scripture. Pareciera como que si fuese un libro aparte en lo que es el canon de las Escrituras. So through the Old Testament to this point, we have been reading through the history of God's people and his plan for their redemption. Ahora, a través del Antiguo Testamento hasta este punto, hemos estado leyendo a través de la historia del pueblo de Dios y su plan para la redención de ellos. But then you get to the book of Job, and it seems like some random story that's just been tossed in. Pero luego llegas al libro de Job y es como que si hubiesen puesto una historia aleatoria al azar allí. It's so strange that some people, even though I think they're wrong, believe the story of Job was actually a parable instead of a real actual event. Es tan extraña que algunas personas, yo no creo que esto es así, pero piensan que el libro de Job es como una parábola de algún tipo, de algún evento real que sucedió. So what's so strange about this book? Así que, ¿qué es lo extraño de este libro? Well, the way the book starts, for one. Bueno, en primer lugar es la manera en que empieza el libro. All right. So it's the story of a righteous man named Job. Es la historia de un hombre justo llamado Job. It's about a meeting between God and Satan, Se trata también de una reunión entre Dios y Satanás. about this heavenly scene where Satan challenges God to see whether this righteous man, Job, Acerca de una escena celestial donde Satanás desafía a Dios para ver si Job, will still fear the Lord after everything is taken away from him. un hombre justo, aún temería a Dios a pesar de que se le quitara todo. God will allow this. Dios lo permitiría. He will allow Satan the power to take everything away from Job. Él le iba a permitir a Satanás quitarle a todo a Job excepto su vida. To attack his health, but he cannot take his life. Él podía atacar su salud, pero no podía atacar su vida. In this book, we will look at the topics of suffering, En este libro vamos a ver los temas de sufrimiento, why God allows suffering, por qué Dios permite el sufrimiento, our response when we suffer, and ultimately, nuestra respuesta cuando nosotros sufrimos y al final our trust in God's sovereignty. nuestra confianza en la soberanía de Dios. So let's break down this story. Así que vamos a ver la historia poco a poco. So at first, we are introduced to Job, Primero se nos presenta a Job. and he is shown as a very prosperous man who is also very righteous. Se nos muestra a Job como una persona muy próspera, también una persona justa. He has many possessions as well as a large family. Él tenía muchas posesiones, al igual que tenía una grande familia. And most importantly, he does what is right in the eyes of God. He's a happy guy. Y más importante que todo es que él hacía lo correcto delante de Dios, era un hombre feliz. But then the scene changes to the heavenly realm. Ahora de repente la escena se remonta a lo que es el ambiente celestial. And we're told there is this large gathering of the heavenly hosts, and Satan is among them. Y lo que se nos dice es que hay una gran reunión de los cuerpos celestiales y Satanás está entre ellos. And God asks Satan if he has considered his servant Job. Y Dios le pregunta a Satanás si él ha considerado a su siervo Job, That there is none like him, that he is blameless and upright. que no había nadie como él, no tenía culpa y él estaba bien. But Satan rebuttals that Job only praises God because God has blessed him so much. Pero Satanás responde diciendo, bueno, él está así porque Dios lo había bendecido a él mucho. If this was all taken away, he would surely curse God. Ahora, si todo esto se tomaría de la manera, o se quitara eso, realmente él maldecería a Dios, decía Satanás. Then God does something that seems strange. Entonces Dios hace que también hace algo que parece extraño. He gives Satan permission to take everything away. Él le da permiso a Satanás a quitarle todo a Job. Again, everything but his own life. Nuevamente, todo menos la vida de Job. We should pause here and look at an important part. Ahora debemos tomar una pausa y ver algo importante.
Any power that Satan has in this world has been given to him. He has none on his own. Todo el poder que se le ha dado a Satanás en este mundo se le ha dado. Ningún poder viene de él. God has Satan on a leash. Es como que si Dios tuviese a Satanás con una correa, como las correas de los perros. God is ultimately the one in control. Pero al final de todo, es Dios quien está en el control. All right. We see also that nothing happens outside of God's sovereign control. Lo otro que nosotros podemos observar es que nada sucede fuera de la soberanía y el control de Dios. So Satan comes in and he takes away Job's wealth, his children, and then his own health. Y luego llega Satanás, donde estaba Job, le quita las riquezas, le quita sus hijos, le quita su salud. And it gets so bad that Job's wife, who Satan conveniently leaves alive for some reason, tells him to curse God and die. Y luego llega al punto donde la esposa de Job, quien Satanás había dejado con vida de una manera muy conveniente, le dice a Job, simplemente maldice a Dios y muérete. Job laments, but in all that he does not sin. Ahora, Job se lamenta, pero en todo lo que él estaba haciendo e hizo, no pecó. We hear him say this: Y escuchamos a Job diciendo las siguientes palabras. The Lord gives and the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord. El Señor da y el Señor quita. Bendito sea el nombre del Señor. To quote the American pastor John Piper, Y para también citar al autor o al pastor de Estados Unidos, John Piper, the glory of God was of superior value in Job's heart than wealth or family. la gloria de Dios era de un valor superior para el corazón de Job más que las riquezas y que su familia. But the story does not end here. Pero la historia no termina allí. 4 of Job's friends show up while he's sitting on an ash pile. A él se le acercan sus amigos, a Job se le acercan sus amigos, mientras que él estaba allí en una pila de ceniza. So 4 of Job's friends come to talk with him and they offer their advice. Así que son estos 4 amigos de Job que se le acercan a él para ofrecer un consejo. But first they come and sit with him in silence for 7 days. Pero antes de hacerlo, ellos se sientan junto con Job por 7 días de silencio. And after 7 days they speak. Y luego después de 7 días, ellos hablan. Now the next 35 chapters is a dense discourse where 3 of his friends try to explain what Job must have done to deserve this. Ahora, los siguientes 35 capítulos es un discurso denso donde 3 de sus amigos tratan de explicarle a Job qué fue lo que Job hizo que le hizo merecer lo que estaba pasando. How he could be possibly be guilty of this kind of judgment from God. ¿Cómo él podía posiblemente ser culpable de este tipo de juicio de Dios? There has to be a reason. Tenía que haber una razón. Here's an illustration for you. Y aquí les cuento esta ilustración. How many times as kids did our parents tell us to do something? ¿Cuántas veces en nuestras vidas nuestros padres nos han pedido hacer algo? And when we asked them why, they would say, because I say so, that's why. Pero cuando le preguntamos ¿por qué? ¿Qué nos decían ellos? Porque yo digo. See, that is never satisfying. We always want to know why. Ahora, eso nunca fue una respuesta que nos tranquilizó, porque siempre queríamos saber por qué nos estaban diciendo que hiciéramos X o Y cosa. There has to be a reason that Job brought this on himself. Entonces, para ellos, para los amigos de Job, ellos tenían que decir, oye, tiene que haber una razón de que algo que hizo Job para que pase por todo esto. In every instance, Job counters with an argument of how he's innocent, which he is. He is innocent. Y en cada momento, Job, él contrarresta lo que ellos les están diciendo con un argumento diciendo, y yo soy inocente, lo cual realmente él era. Job's arguments are a roller coaster of emotion going up and down. Los argumentos de Job son como una montaña rusa de emociones, yendo arriba y yendo hacia abajo. He eventually demands an answer as to why God has done this to him several times. Y luego él trata de preguntarle al Señor que le dé una respuesta por qué él estaba haciendo esto. Y esto lo hace él varias veces. Why God has made him his enemy. ¿Por qué Dios lo había hecho a él su enemigo? Yeah, basically, what department can he submit his complaints to? Prácticamente como diciéndole, Señor, ¿a qué departamento puedo yo entregar mis quejas?
He defends how righteous he is. Y él empieza a defender lo justo que él era. Now, at first, God does not speak while Job demands an answer over and over. Ahora, al principio, Dios no habla, mientras que Job estaba preguntándole y pidiéndole una respuesta una y otra vez. But after several chapters of this, God enters the conversation. Pero después de diferentes capítulos de esto, Dios entonces entra en esa conversación. God answers Job through two means. Dios le da a Job dos cosas, le dice dos cosas. First, through his fourth friend, Elihu, who talks about God's greatness and proclaims his majesty. Voy a repetir esa parte. Dios responde a Job a través de dos medios. Primero, a través de su cuarto amigo Eliú, quien habla acerca de la grandeza de Dios y proclama su majestad, Saying that God was using this suffering to purify Job of pride. diciéndole que Dios está usando este sufrimiento para purificar a Job del orgullo. And then God speaks to Job directly. Y luego Dios habla directamente con Job. And he comes as a dark, dark cloud. Y viene como una nube muy, muy oscura. And what happens next is one of my favorite parts of the Bible. Y lo que sucede después es una de mis partes favoritas de la Biblia. God takes Job through all of creation and shows all that he controls and has power over. Dios lleva a Job y le enseña a través de toda su creación cómo Él está en el control y cómo Él tiene el poder de todo eso. He asks questions of Job through 4 whole chapters. Luego Él le hace unas preguntas a Job acerca o a través de 4 capítulos. Says, "Where were you when I did this? Do Don- you know how I did this?" ¿Dónde estuviste tú cuando yo hice esto? ¿Sabías tú cómo yo hice aquello? It's interesting that Jesus answered people the same way when they asked him questions. Es interesante cómo el Señor Jesús también respondía de esta manera cuando las personas le hacían preguntas a Él. He would answer them with questions in return. Él les respondía haciéndole preguntas a ellos también. After these 4 chapters, Job repents. Luego de estos 4 capítulos, Job se arrepiente. Job has had pride in his own righteousness. Y Job tenía orgullo en su propia justicia. And we see that God had allowed Job's suffering for 2 reasons. Y nosotros vemos que Dios permite que Job pase por el sufrimiento por 2 razones. First, for his own glory, Primero, para su propia gloria. and second, to purify Job of his pride. Y segundo, para purificar a Job de su orgullo. So we learned several things from Job's story, but this is the first. Así que nosotros aprendemos distintas lecciones de la historia de Job, pero aquí hay algunas. That trust matters most. Que la confianza es lo más importante que todo. Trust matters more than suffering. La confianza importa más que el sufrimiento. Jesus told us we would suffer like he suffered. Jesús nos dijo que nosotros sufriríamos de la misma manera que Él sufriría. That trust matters more than comfort. Que la confianza importa más que la comodidad. Jesus said to daily pick up our cross and to follow him. Jesús dijo, cada día toma tu cruz y sígueme. And that trust matters more than understanding. Y que la confianza importa más que el entendimiento. See, Jesus submitted to the will of the Father, and so should we. Sabe, Jesús se sometió a la voluntad del Padre y de esa misma manera nosotros debemos hacerlo. Now, when we suffer, people will always come to us with explanations, just like Job's friends did. Sabes, cuando nosotros sufrimos, muchas veces las personas se acercan a nosotros dándonos diferentes explicaciones, así como lo hicieron los amigos de Job con Job. The world will seek to explain to us why these things are happening to us. El mundo trata de buscar una explicación de por qué estas cosas nos están sucediendo. Now, Job's friends bring up many of the same arguments that we hear. Y los amigos de Job trajeron muchos de estos mismos argumentos que vemos. The first friend said, "The innocent don't suffer, so Job surely did something to deserve this." Por ejemplo, el primer amigo de Job dice, ¿los inocentes no sufren? O sea que Job definitivamente hizo algo para merecer esto.
The second friend said, "The guilty are punished, so he must receive what he deserves." Así que el segundo amigo dijo, los culpables son castigados, así que él debe estar recibiendo lo que merece. His third friend goes right for the jugular. He says, "You are a sinner and God punishes sinners." El tercer amigo, como quien dice, le dio a la yugular y él le dijo, tú eres un pecador y Dios castiga a los pecadores. But Job gives a defense for each of his friends' claims. Pero Job da una defensa para cada una de estas declaraciones. He says things like, "The wicked do prosper, Él dijo, sabes, el malo prospera. that he is righteous and he has not sinned." Y él estaba hablando de que él era justo y que no había pecado. And in this, Job despairs of his life. Y luego él disperse, ¿qué es disperse? Sí. Bueno, can you explain to me disperse? Kind of gives up. Como, Yeah. okay. Como que Job prácticamente se rinde de su vida, como que la quiere dar. Yeah, gives up on his life. Se da por vencido. Yeah, again, he demands answers from God. Why is God doing this? Nuevamente al responder por qué Dios está haciendo esto. And his fourth friend, again, answers that God is purifying him through his suffering. Y luego el cuarto amigo le dice, Dios está purificando a través del sufrimiento. See, God was using Job's suffering to stir up the remnant of pride in Job that had settled to the bottom. Sabes, Dios estaba utilizando este sufrimiento para poder revolver todo ese y quitar ese orgullo que permanecía en Job, que se había puesto en el fondo de la vida de Job. So what does that mean? Let me give an illustration. ¿Qué significa eso? Déjenme darles una ilustración. Do you guys have good imaginations? Ustedes tienen buena imaginación, ¿verdad? See? ¿Sí? Imagine I have a bottle of water, a clear bottle of water. Imagínense que yo tengo una botella de agua transparente, But what you don't see is there is a small layer of sand at the bottom. pero lo que no se han dado cuenta es que debajo, en el fondo, hay como una capa de arena. Now, in my hand, the water bottle looks clear. Ahora, en mi mano, la botella de agua, el agua se ve clara. But if I shake the water bottle up, what happens? Pero si yo empiezo a sacudir el agua, ¿qué sucede? It becomes cloudy because you see that small amount of sand that was laying at the bottom. Van a empezar a ver que ya el agua no está tan limpia, no está tan clara, por la arena que estaba en el fondo. This is what God stirred up by inflicting suffering on Job. Y esto es lo que precisamente Dios estaba haciendo cuando Él estaba permitiendo que Job pasara por todo este dolor. Or allowed suffering to be inflicted on Job. O cuando Él permite que nosotros pasemos también por estos dolores. So I say trust matters most. So how and why can we trust God? Así que yo les mencioné que la confianza es lo que realmente importa más. Así que la pregunta es, ¿cómo nosotros confiar en Dios? First of all, because God is God. Primero es porque Dios es Dios. He is ultimate power. Él es todopoderoso. And God asked Job, "Can you explain my creation?" Cuando Dios le pregunta a Job, Él le hace la pregunta, ¿puedes tú explicar mi creación? Can you explain how I laid the foundations of the earth? ¿Tú puedes explicar cómo yo puse los fundamentos de la tierra? Or shut in the seas with doors? Can you explain that, Job? O cómo yo puse un alto al mar. ¿Tú puedes explicarme esto, Job? Or can you oversee my creation? ¿O puedes tú supervisar mi creación? Do you know when the mountain goats give birth? ¿Tú sabes cuándo las cabras de las montañas dan a luz? How I stand them up on their feet and make them to grow strong and free? Do you know that, Job? ¿Cómo yo les hago que estén en sus pies y que las hago crecer para que sean fuertes y libres? ¿Tú sabes eso, Job? And can you subdue my creation? ¿Puedes tú someter a mi creación? Look at the behemoth and the leviathan. Mira al Behemoth y al Leviatán. Can you bring the behemoth to the sword or hook the leviathan? Can you do that, Job? ¿Puedes tú tomarlo con la espada o agarrar al Leviatán con el gancho? ¿Puedes hacerlo tú? Besides just ultimate power, he has ultimate, unlimited perspective. Ahora,
aparte de lo que es ese poder ilimitado, Él tiene también una perspectiva ilimitada. If Job cannot understand God's way of dealing with the created order, Si Job no puede entender las maneras de cómo el Señor ha lidiado con lo que Él ha creado, o el orden de su creación, how can he, or anyone else for that matter, possibly comprehend God's way of dealing with man? ¿cómo Él o cómo alguno de nosotros pudiese comprender la manera que Dios lidia con el hombre? God has infinite wisdom. Dios tiene una sabiduría infinita. All the speakers, Job and his friends have spoken, but no one seems to understand the reality of that. Sabes, todos los que hablaron, Job y sus amigos, habían hablado, pero ninguno parecía que entendió lo que realmente estaba pasando. We simply cannot put all the pieces together. Sencillamente no podemos poner todas las piezas en su debido lugar. See, man's wisdom is finite, it's limited. Sabes, la sabiduría del hombre es finita, es limitada. Now, we might understand that intellectually, but brothers and sisters, do we accept that personally? Y nosotros podemos entender esto de manera intelectual, pero mis hermanos y hermanas, ¿podemos nosotros aceptar eso personalmente? And I'll say it again, trust matters most. Lo quiero repetir una vez más, la confianza es lo más importante. Job does come to this realization in the final chapters of the book. Sabes, Job viene a darse cuenta al final del capítulo, en el último capítulo del libro. He confesses that all he can do is confess his pride, humble himself, and repent. Él lo que dice es que lo único que él puede hacer es confesar su orgullo y luego humillarse y arrepentirse. Can we trust God, love God, worship God, serve God when life hurts? ¿Podemos nosotros confiar en Dios, amar a Dios, adorar a Dios, servir a Dios cuando la vida duele? When we don't have the answers? Cuando nosotros no tenemos las respuestas. And can we point others to this God of sovereign mystery? Y podemos nosotros apuntar a otros a este Dios soberano, misterioso. This is a quote from Augustine I like. Aquí hay una cita de Agustín que me gusta. Trust the past to the mercy of God, Confía el pasado a la misericordia de Dios, the present to the love of God, el presente al amor de Dios and the future to the providence of God. y el futuro a la providencia de Dios. See, this is not a blind trust. Sabes, esto no es una confianza a ciegas. It's trust in a loving, all-powerful, sovereign God who has proven time and time again that he is trustworthy. Es una confianza en amar al Todopoderoso, al Dios soberano, quien ha provisto una y otra vez y ha demostrado que Él es digno de confiar, That his promises do not come back void. que sus promesas no regresan vacías. He is the only one that is totally worthy of all trust. Él es el único que realmente es digno de toda nuestra confianza. At the end of this story, God blesses Job with many more children and way more wealth than he had before. Al final de la historia, Dios bendice a Job con muchos más hijos y con muchas más riquezas de lo que tenía anteriormente. This was a gift from God. Este era un regalo de Dios. However, the real blessing, the reward, if we want to call it that, was that Job now walked closer with the Lord. Sin embargo, la bendición real, la recompensa, si le queremos poner así, era que ahora Job estaba caminando más cerca con Dios. That he trusted more fully in his goodness and his grace. Que ahora él estaba confiando de una manera mayor en su bondad y en su gracia, Which is a much better gift than any amount of wealth. lo cual es un mejor regalo que cualquier otra riqueza. So let's look at some principles for living. Así que veamos algunos principios para nuestra vida. All right. Number 1. Número 1. Personal suffering is not always the result of sin. El sufrimiento personal no siempre es el resultado del pecado. In John chapter 33, Jesus tells us that his followers will suffer, to even expect suffering. En Juan capítulo 33, Jesús les dice a sus seguidores que ellos sufrirían, o sea, que tenían que esperar el sufrimiento. In Romans chapter 5, we rejoice in our suffering because it produces endurance.
En Romanos capítulo 5 nos regocijamos en nuestro sufrimiento porque esto produce perseverancia. God uses troubled times and suffering to produce character, endurance, and hope. Y Dios Esperanza. utiliza los momentos de problemas y sufrimiento para producir carácter en nosotros, perseverancia y esperanza. I like the word esperanza. Esperanza, dice, me gusta cómo se menciona. All things we need to serve him. Todas las cosas necesitamos servirle. There's a story in Acts chapter 5 Hay una historia en Hechos capítulo 5 where the apostles are brought before a council and told to not preach in the name of Jesus. que se había traído a los apóstoles delante de un concilio y se les había prohibido que ellos predicaran acerca de Jesús. And they told the council, we cannot stop, and they beat them. Y ellos le dijeron ahí al concilio, nosotros no podemos detenernos. Y en ese momento ellos comenzaron a golpearlos. Do you think the apostles moped around and licked their wounds? ¿Ustedes piensan que los apóstoles estaban ahí nada más tratando, como quien dice, sobarse sus heridas? No, they left rejoicing. No, ellos se fueron de ahí regocijados. They were not suffering because of their sin. They were suffering because of their obedience to God. Ellos no estaban sufriendo debido a su pecado, sin embargo, estaban sufriendo por su obediencia a Dios. All right, the second principle is this. Bien, el segundo principio que tenemos allí. Sometimes a silent presence is the best help a friend can give. A veces la presencia en silencio es la mejor ayuda que un amigo puede dar. Even when we suffer for reasons that are not caused by our own sin, it still hurts. Sabes, aun cuando nosotros estamos sufriendo por razones no debidas a nuestro pecado, igual duele. And it hurts to see our friends hurt. Y, y cuando duelen, y cuando nosotros vemos a nuestros amigos, también se duelen. Job's friends may have missed the mark when they spoke to him. Los amigos de Job quizás pudieron perderse la manera en cómo ellos le hablaron a él. But we see that they still sat with him for 7 days in silence. Pero vemos cómo ellos primero se sentaron junto con Job por 7 días en silencio. Sometimes the best thing you can do for a friend when they are hurting is to just be with them. Y sabes, algunas veces cuando nuestros amigos están pasando por algún dolor, eso es lo que simplemente ellos necesitan, alguien que esté allí presente en silencio. A couple of years ago, we had some good friends tell us they were pregnant with their second baby. Hace unos años atrás nosotros tuvimos unos amigos que nos dijeron que estaban embarazados con su segundo bebé. My wife and I were really excited because the woman had a lot of health issues and it was really hard for them to conceive. Mi esposa y yo estábamos muy contentos porque nuestra amiga había tenido, debido a problemas de salud, mucho problema en quedar embarazada. But a couple weeks later, they told us the news that they had lost the pregnancy. Pero unas semanas después nos dieron la triste noticia que perdieron su bebé. And it was absolutely devastating. Y eso fue algo muy desgarrador. And in that moment, there was nothing that my wife Chelsea and I could do to comfort them. Nothing we could say that would comfort them. Y en ese momento no había nada que mi esposa Chelsea y yo pudiésemos decirles a ellos que les trajera consuelo. All we could do was sit with them and show them that we loved and we cared for them. Lo único que podíamos hacer era sentarnos con ellos y decirles que los amábamos, que estábamos allí con ellos. And isn't that what Jesus wanted in the garden? Y eso no era lo que Jesús quería allí en el huerto, When he asked his disciples to sit and pray with him? cuando Él le pidió a sus discípulos, siéntense allí, oren por mí. Like Job, we don't know why people suffer. Sabes, como Job, como sus amigos, quizás no sabemos siempre por qué las personas están sufriendo, But we can always help just by being there for our friends. pero muchas veces podemos ayudar simplemente al estar allí por nuestros amigos. All right, the third principle is we must humbly admit our perspective is limited. El principio número 3, debemos admitir humildemente que nuestra perspectiva es limitada. You see, our knowledge is so limited. Sabes, nuestro conocimiento es tan limitado. Even all of the amazing scientific discoveries of the past 100 years, Sabes, aún los asombrosos descubrimientos científicos de los últimos 100 años, the curing of diseases, por ejemplo, la cura de enfermedades, the advancement of technology, el avance de la tecnología,
Shoot, I can even tell my phone to call my wife and it just automatically does O it. sea, ahora uno nada más le dice al teléfono, llama a mi esposa, y la llama. But all of this is only a tiny drop in the ocean of God's unlimited knowledge. Pero todo eso es solamente como una gota en todo el mar del conocimiento y sabiduría de nuestro Dios. We often do not know why things happen the way they do. Sabes, muchas veces nosotros no sabemos por qué las cosas suceden de la manera en que suceden. Why God allows injustice in this world. ¿Por qué Dios permite injusticia en este mundo? But we must remember that our knowledge is limited. Pero debemos siempre recordar que nuestro conocimiento es limitado. We can only see a very small part of the story. Nosotros siempre nada más podemos ver una pequeña parte de la historia. But praise God because He can see it all. Pero alabado sea Dios que Él sí puede verlo todo. And we know from Scripture that He works all things together for the good of those who love Him. Y nuevamente con ese pasaje que hemos visto, sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Now, we might not know what's going on, but we can have rest in the fact that the Lord does. Quizás nosotros no sepamos lo que está sucediendo, pero podemos descansar en que nuestro Dios sí sabe lo que está sucediendo. And not only does He know everything that's going on, but He is in control of it all. Y no solamente que Él sabe lo que está sucediendo, pero Él está en el control de todo lo que está sucediendo. All right, fourth and last point. El último principio. God cares more for our response to suffering than our understanding. Dios se interesa más por nuestra respuesta al sufrimiento que por nuestro entendimiento del sufrimiento. See, God never told Job why he suffered. Si ustedes pudieron notar, Dios nunca le dijo a Job por qué él estaba sufriendo. God answers him, but He never explains about Satan, the heavenly hosts, none of it. Él le respondió a Job, pero nunca le explicó acerca de Satanás, de los cuerpos celestiales, nada de estas cosas. What does that tell us? ¿Qué nos dice eso? God cares more about how we respond than our understanding. Sabes, Dios se preocupa más de la manera en cómo nosotros respondemos que lo que nosotros entendemos. What better way to truly trust in God's promises ¿Qué mejor manera de realmente confiar en las promesas de Dios than to humble yourself under His mighty hand when you do not understand why something is happening? y luego el humillarse a sí mismo bajo su mano poderosa cuando no entendemos algo y por qué algo está sucediendo? You see, God doesn't just tell us to trust in a man. Sabes, Dios no solamente nos está pidiendo que confiemos en el hombre. Like if I asked you to do something painful and I told you to just trust me, you'd tell me to get lost. No es como que Él nos está diciendo, vas a pasar por un momento doloroso y tú solamente me tienes que confiar en mí y tú dices, bueno, me pierdo. But we are told to trust in an almighty God, creator of the universe. No, pero a nosotros se nos ha pedido que podamos depositar nuestra confianza en el Dios Todopoderoso, creador del universo, Who holds everything in His hands, quien mantiene todo en sus manos, who knows all things, quien sabe todas las cosas, controls all things, controla todas las cosas and is perfect in all things. y es perfecto en todas las cosas. And that God loves us. Y ese Dios es el que nos ama. He loves us so much that He sent His Son to die for us. Él nos ama tanto que Él envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros. He put His Holy Spirit in us, Y Él pone a su Espíritu Santo en nosotros and He promises us that He will always be with us. y Él nos promete que siempre va a estar con nosotros. And I don't know about you, but I can put my trust in that. Yo no sé tú, pero yo puedo poner mi confianza en Él. God does not call us to understand. Dios no nos llama a entender, He calls us to trust Him. Él nos llama a confiar en Él. Will we trust Him? ¿Confiaremos en Él? One final thing. Una cosa más. In the year 1873, there was a successful businessman and lawyer in Chicago. En 1873, en Chicago, hubo un famoso hombre de negocios. He was moving his family from Chicago to Europe. Y él estaba moviendo a su familia de Chicago a Europa. Now, he had business to attend to in Chicago, so he sent his wife and his 4 daughters ahead of him. Ahora, él tenía ciertos negocios que atender en Chicago, así que él envió a su esposa y a sus hijos por delante de él a Europa. But tragedy struck when the ship they were on hit another ship and sank.
Pero la tragedia vino cuando el barco donde ellas estaban chocó contra otro barco y se hundió. When another ship came to look for survivors, they found his wife, but not his daughters. Y cuando vinieron a buscar por los sobrevivientes, pudieron encontrar a su esposa, sin embargo, no encontraron a sus hijas. His poor wife had to wire home that his 4 daughters had died and only she was alive. Así que su esposa tuvo que mandar un mensaje diciendo, yo estoy viva, pero nuestras 4 hijas no están vivas. This man boarded a ship and sailed to Europe where his wife was. Así que este hombre inmediatamente tomó un barco, se fue a Europa para encontrarse con su esposa. And at one point during the journey, the ship's captain brought him up on board. Y en algún momento en ese viaje, el capitán del barco lo llamó, Because that was the place where his wife's ship had gone down and his daughters had died. porque era ese el lugar por donde estaban pasando, donde había muerto sus hijas y donde se había encontrado a su esposa. I probably would have been tempted to jump in the water myself at that point. No sé, pero en ese punto posiblemente yo hubiese sido tentado a saltar del barco y simplemente dejarme morir. But this man wrote, "When peace like a river attendeth my way, Pero este hombre escribió, cuando la paz como un río viene a mí, when sorrows like sea billows roll, cuando viene el dolor y crece en mí, whatever my lot thou hast taught me to say, siempre mi Dios me ha dicho que yo diga, it is well with my soul." está bien con mi alma. Philippians 4:7 said, "And the peace of God which surpasses all understanding Y Filipenses 4:7 dice, y la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento, shall keep your hearts and your minds through Christ Jesus." guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Lo siento. Jose, we know that you're suffering. We know that he's suffering. Nosotros sabemos que Él sufrió. Is it okay if we pray for you? ¿Está bien si podemos orar por ti? You're talking to Jose. José. ¿Es usted? Is it okay Ok. if we pray for you? ¿Está bien si oramos por usted, José? Sí. Okay. Are there any pastors here today? ¿Hay algún pastor aquí con nosotros? Pastor, would you come forward? Pastor, si pueden venir acá todos los Tom, would you come pastores. forward? Si todos los If pastores there's pueden any, venir if acá there's al any frente. elders, Si hay algún from your anciano churches? también de la iglesia, me gustaría invitarlos a que vengan acá. gather around Jose. Y vamos entonces a rodear a José para orar por él. Brother, I've been thinking about you since we arrived in Panama, Sabe, José, he estado pensando en usted desde que llegamos a Panamá. and God showed me that I would be teaching in Job today. Y sabes, el Señor mostrándome a través de la enseñanza de Job que yo iba a tener. And when I learned about your diagnosis and how you were suffering, Y cuando yo supe cuál es el diagnóstico que le dieron a usted y cómo usted está sufriendo, how you still brought your family here every day so that they would learn about the Word of God, pero aún así como usted ha traído a su familia cada día para que ellos escucharan y aprendieran la palabra de Dios, I was so proud to be at the same church as you. de verdad que esto me pone muy humilde, me enorgullece que usted esté aquí. So, and if you place your hands on Jose, let's Así pray for que, him. amados pastores, si podemos poner nuestras manos sobre José, por favor. Father in heaven, creator of all things, Padre Señor, creador de todo el universo, thank you for my faithful brother Jose. muchísimas gracias por nuestro fiel hermano José. Father, I pray for healing. Oro, Señor, en el nombre de Jesús por sanidad. I pray that you would ease his pain. Oro, Señor, que tú puedas quitar su dolor. Father, and I pray that ultimately your will would be done. Oro, Señor, que al final tu voluntad sea hecha. But I pray that you would give him and his family peace. Pero oro, Señor, que tú le des a él y a su familia paz. And we rejoice in the fact that he can say that it is well with his soul.
Señor, y que podamos regocijarnos y que Él pueda, Señor, a una voz también decir, está bien con mi alma. And it's Christ's name we pray, amen. En el nombre de Cristo oramos en esta hora. Amén y amén. Gracias, hermano. Gracias. Thank you. Bueno, gracias Aaron por este tiempo sobre Job. Vamos a terminar el día en este momento. Gracias por estar con nosotros. Aprendiendo, pero no solo aprendiendo, ¿verdad? También cuidando el uno del otro. No únicamente con oraciones,